¿Cómo lograste llegar a trabajar en 980? Bueno, yo empecé a trabajar en la galería cuando estaba haciendo la práctica de la universidad. Yo estudié artes plásticas y arte con énfasis pues, en proyectos culturales y me interesaba mucho, digamos que empecé a pensar qué hacía la gente una vez se graduaba. Obviamente uno sabe qué quiere hacer, si quiere dedicarse a pintar o a dibujar o algo así, pero me interesaba más allá del taller o de la práctica como de creación, cómo era el mundo afuera, cuál era la burbujita fuera de la burbuja de la universidad. Entonces hablé con Jaime Iregui y con María Ángela Méndez, que en ese momento me imagino que todavía estaban coordinando lo de las prácticas en la universidad, y a partir de eso empecé a hacer una práctica corta en la galería, que era como la más cortita. Yo apliqué a trabajar en la agencia, en el Museo de Arte del Banco de la República y en 980, y afortunadamente pues presenté como las entrevistas y los papeles y todas las tres y tuve la oportunidad de escoger. Entonces escogí la galería porque suena chistoso, pero para empezar me parecía un lugar muy bonito, como me parecía rico venir a pasar tiempo aquí y veía que podía aportar dentro de lo que a mí me interesaba. Recientemente yo me había ganado un premio de la Cámara de Comercio y la Feria del Libro de artista, y entonces cuando llegué a la galería empecé a trabajar con los libros de artista que había aquí. Con el tiempo pasaron los 6 meses de esa primera práctica, decidí hacer la segunda práctica, que ya era como la práctica académica, creo que se llamaba esa clase, y después hice la práctica como profesional, ya la práctica de grado, y durante ese tiempo pues ya mi vinculación con la galería dejó de ser como practicante y empezó a ser como un trabajo laboral, un contrato, y ya pasé a ser la coordinadora de proyectos especiales de la galería. Tiene un montón de ventajas, por ejemplo, que muchas veces cuando uno estudia artes plásticas no sabe cuánto deberían costar sus obras, por ejemplo, o no conoce mucho el mundo del coleccionismo, sino conoce un poco más el mundo de la producción de arte, que son quiénes son los otros artistas, cuáles son las galerías, pero no necesariamente el negocio que está detrás de. Entonces la galería de lo que realmente se encarga es de representar a ese artista y trabajar en esa parte como del negocio, cuánto deberían costar sus obras, periódicamente cuánto se le debería subir, dependiendo del mercado en el que la galería va a trabajar, si es una feria nacional, si es una feria internacional, qué obras tuyas deberían estar presentes ahí. Y la galería es la que se encarga de que el coleccionismo que existe sobre tu obra como artista crezca. ¿Eso qué quiere decir? Que van a estar personas o coleccionistas pendientes de que tu obra siga creciendo, y no solo van a estar, digamos, te compran una obra, sino cuando saques un nuevo proyecto van a decir qué es lo nuevo de tal persona. Entonces es como el negocio detrás de la producción de arte, y es lo que hace que los artistas puedan vivir solo de hacer obra. Entonces tiene un montón de ventajas, como que un artista plástico no tiene que preocuparse por eso, porque la galería es la que está respaldando todo ese tipo de decisiones de a quién se le va a vender, etcétera, etcétera. Y no solo coleccionismo individual, sino por ejemplo coleccionismo de organizaciones. Existen organizaciones como la Fundación Pumex, la colección del Museo de Arte del Banco de la República, que periódicamente buscan ampliar su colección para incluir artistas más jóvenes o artistas de larga trayectoria. Entonces, ¿quién se encarga de ver que tu obra esté ahí adentro, o de promocionar tu obra, de contar qué es lo que estás haciendo? La galería. Entonces, en esa medida es una cosa muy buena que le suceda a un artista, que una galería quiera representarlo y quiera trabajar con él como una apuesta no solo a lo que está haciendo ahora, sino como al futuro. Bueno, esa pregunta puede tener múltiples respuestas dependiendo de la persona. Dentro del equipo de la galería que trabaja aquí
Hay algunas personas que empezaron a trabajar desde que la galería surgió y cuando se conformó dijeron necesitamos a alguien que trabaje en producción, necesitamos a alguien pues que sea el director, ¿me entiendes? Como que se cumplan ciertas funciones dentro de la galería. Entonces hay personas que empezaron trabajando así, hay otras personas como yo que empezamos haciendo la práctica y luego nos quedamos trabajando, y luego hay personas que con el tiempo han llegado a asumir roles porque se necesitaba, había un cambio de personal, alguien que se iba o como llegaban nuevas funciones que había que asumir. Entonces creo que cómo se empieza a trabajar en la galería pues puede tener múltiples respuestas. En mi caso, como ya les conté, fue a través de una práctica, pero creo que una opción que siempre es viable en cualquier momento en el que uno esté es pues pasando su hoja de vida a diferentes galerías o a las galerías en las que uno estuviera interesado en trabajar, y si están estudiando todavía, a ver si se puede hacer una práctica. ¿Por qué? Pues porque para la galería es útil en la medida que hay cosas que hacer y que si la persona está capacitada para hacerlas, pues es muy buena idea que lo haga, y pues eso implica reducir costos porque no tendrían que pagarle, digamos, un sueldo completo a una persona, sino que se podrían cuadrar auxilios, por ejemplo, de transporte o algo así. Y para uno como estudiante es muy buena idea también porque uno adquiere cierta experiencia trabajando en un espacio, conociendo personas que también trabajan en otras galerías, que se mueven como dentro del mundo comercial del arte. Entonces creo que esas son dos opciones. Pasar la hoja de vida solamente en un correo no está muy bien. Entonces puede ser buena idea también conseguir una entrevista, realmente saber a dónde uno quiere aplicar, y si tienen también como roles o espacios disponibles para lo que uno quiere hacer realmente. Esa pregunta, digamos que la respuesta depende de la galería. Hay galerías que son muy grandes y que tienen un personal gigante. Por ejemplo, hay una galería en Brasil que tiene como 18 personas trabajando dentro del equipo, es grandototota. En la galería en la que yo trabajo, que es 980, está el director de la galería, la coordinadora de producción, está la coordinadora general, que es la que se encarga como todos los pagos y la parte como administrativa. Estoy yo, que soy la coordinadora de proyectos especiales. Está el coordinador de inventarios, coordinador de inventarios creo que es el título. Está también una persona que se encarga de servicios generales, y hubo también una persona que se encargó de comunicaciones de la galería. Entonces esos han sido los roles que he visto que existen en 980, pero eso depende mucho de la galería de la que uno está hablando. Hay galerías que funcionan en Bogotá, en la que hay solo dos personas, el director y su asistente. Entonces creo que eso depende un poco como del tamaño físico que exista en el espacio, porque hay galerías chiquiticas que tienen una oficina y pues que no da. Y también depende, creo, un poco de los artistas, la cantidad de artistas que representen y de proyectos que tengan al año, porque en estas otras galerías que tú que tienen, no sé, 18 o 20 personas, pues es porque se dividen por áreas. Entonces, digamos, el coordinador de producción tiene un asistente y tiene un practicante, ¿no? En cambio, en nuestra galería, pues cada uno, digamos, que dirige su área, y en esa medida pues es el trabajo de cada uno y tiene que asumir como todas las labores, pero pues depende como del lugar en el que uno trabaja. Depende también como de esa escala, digamos la escala de la galería, de los trabajos que uno esté haciendo. Creo que de practicante uno puede ascender a una posición de coordinación de algún tipo de división dentro de la galería, como puede ser comunicaciones, o como puede ser producción, o como puede ser coordinación de proyectos especiales. Pero lo que tiende a suceder, en mi experiencia, en las galerías de Bogotá, es que una vez uno llega a ser como coordinador de su área, pues puede crecer mucho profesionalmente, pero digamos no más en títulos, porque no hay más títulos dentro del espacio en el que uno está.
puede que te suban el sueldo, que tengas como mejores como condiciones de trabajo en el lugar en el que estás, pero en términos de títulos, creo que ascender así no es algo que suceda muy seguido. De practicante a un contrato laboral sí, pues porque obviamente una vez uno se gradúa no puede estar haciendo una práctica, y lo normal y lo justo también es que se dé como ese tipo de relación laboral si la galería y uno está contento en el lugar en el que trabaja. Las galerías normalmente abren tarde, entonces una cosa que me pareció muy interesante o particular cuando yo empecé a trabajar en la galería es que yo tenía en mi cabeza como que la gente empieza a trabajar, no sé, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, ¿no? Como mis papás, pero mis papás son ingenieros, ¿no? Entonces, pero las galerías normalmente abren muy tarde, como 9 o 10 de la mañana y cierran a las 5 o 6 de la tarde. Entonces un día en la galería empieza tarde, uno llega a la galería, cada uno en mi caso pues se encarga de sus proyectos en los que maneja dentro de la galería, entonces es una cosa como muy autónoma, igual que tiene que ver con relaciones interpersonales y profesionales entre las diferentes áreas. La vida trabajando en una galería tiene otra cosa interesante, y es que uno tiene que estar dispuesto también como a estar presente y ayudar en todos los eventos que se hacen. Entonces, como bien empieza tarde, igual va hasta tarde, porque si las inauguraciones empiezan 7:30, van hasta las 10, entonces en esos días pues obviamente todo el mundo tiene que estar hasta más tarde. Igual en los montajes, pues uno tiene que estar dispuesto, y eso normalmente va como horario extra, pues afuera de las horas laborales normales. En mi caso personal, yo trabajo medio tiempo 9/80, entonces vengo en las mañanas o en las tardes, dependiendo de las reuniones y los proyectos que tenga que desarrollar, pero en general en la vida laboral en la galería uno entra a las 9:10 y se va a las 5 o 6 de la tarde. Bueno, eso ha sido una cosa que he tenido que aprender a manejar en términos de tiempo, como saber qué tanto tiempo dedicar fuera de la galería a las cosas de la galería, igual hay proyectos como grandes que no puedo desarrollar solamente dentro del horario de oficina que tengo, y manejarlo también con mis otras ocupaciones. Como trabajo medio tiempo en la galería, el otro medio tiempo trabajo en una fundación que se llama la Fundación GWA, o Global Warming Agency, que hizo desde el 2008, y en la que trabajamos en temas de desarrollo sostenible a partir de las industrias creativas. Trabajamos en 3 áreas, una que es educación, otra que es investigación y otra que es creación, y entonces eso consume otra buena parte de mi tiempo. Dentro de ese otro tiempo que tengo fuera de la galería y la fundación, también estoy trabajando en unas pinturas y unos dibujos. Pero sí ha sido un tema como complejo aprender a manejar como el tiempo entre los diferentes intereses. Apenas salí de la universidad, alquilé un taller como para ponerme más juiciosa y tener como una disciplina más de ir al taller, como ir a la oficina o algo así. Pero quedaba muy lejos de mi casa, entonces con todo el tema de la movilidad en Bogotá, que es un desastre, ir entre la galería, el taller y mi casa era como muchísimo tiempo para mí perdido en como desplazarse. Entonces lo que hice fue montar un taller en mi casa que tuvo que ver con una coyuntura familiar en la que quedó pues, más espacio disponible. Y ahorita estoy trabajando ya. Entonces, estoy trabajando para ver si a principios del año que viene hago ya como una muestra individual. Desde que yo entré a trabajar aquí, el mercado del arte es una de las cosas que más me impresiona, y los alcances de ese mercado. Al igual que todos los temas de coleccionismo, cuando yo estaba en la universidad, obviamente me interesaba mucho todo el tema de mercados del arte y de trabajo con instituciones, pero
era tan tangible como cuando llegué acá y veía que llegaban coleccionistas y decían queremos saber cuál es el último proyecto de X persona, Barbarita Cardoso, de Kevin Mancera, de Juan Fernando Herrán, por ejemplo. Cuéntanos cuánto cuesta, somos coleccionistas, tenemos algunas obras de él, queremos seguir como viendo qué es lo de su trabajo y pues obviamente personas que venían y compraban piezas que tenían un valor para mí en ese momento impresionante. Sobre todo porque creo que en Colombia muchas veces cuando uno decide estudiar arte o cuando los papás digan todavía no hay ningún problema, igual hay como una cosa subyacente de usted de qué va a vivir. Entonces como ver que la cosa sí podía ser rentable, ver que desde una perspectiva organizada no solo era rentable como para el artista, sino para un grupo de trabajo que es la galería que está haciendo que ese artista se fortalezca, fue una cosa muy interesante para mí, que sigue como asombrándome mucho en la medida en la que encuentro que, por ejemplo, hay muchas variables, ¿no? Como el lugar en el que se está exponiendo, las ciudades en las que tienen mercados diferentes del arte y que vienen como de un crecimiento cultural y como de un panorama cultural diferente. El mercado del arte en Colombia ha crecido un montón en los últimos 4 o 5 años, como casi que exponencialmente. En la galería, creo que la semana pasada Carlos lo llamaron para un artículo de La República, creo que es, sobre el mercado del arte y el crecimiento del área inmobiliaria en Bogotá, y él decía que en 980 ha crecido en los últimos años como en ventas del 30% o algo así, que es un montón. Yo no manejo la parte administrativa ni como del dinero de pagos y esas cosas en la galería, pero veo que es como una cosa muy rentable, veo que cada vez el coleccionismo se está expandiendo más, que la gente que compra ahora no se encuentra como señores ya como demasiado establecidos con mucho dinero que pueden considerarse como una inversión y un gusto, sino que también el coleccionismo está creciendo mucho en la población joven. Gente que dice, oiga, esto me gusta mucho, me interesa mucho, quiero como saber más de la obra de X persona, y que en vez de, no sé, invertir en unas vacaciones, invierte en una obra para tener en la casa. O en vez de invertir, no sé, en ropa, en zapatos, como en diferentes cosas, se van por el lado del coleccionismo porque es algo que los mueve, que les gusta mucho y que además pueden ver como una inversión a largo plazo. En esa medida creo que el mercado en Colombia está muy bien. Hay muchas galerías internacionales que han venido al país a montar sedes, que eso también es muy eficiente, porque en otros países donde ha habido mucha crisis económica, obviamente el mercado del arte se va por abajo porque no son cosas como absolutamente necesarias, pues como de necesidades básicas que se deben cubrir. Pero en el país sí ha crecido eso muchísimo. Se puede ver también, por ejemplo, en las ferias de arte que hay ahorita en la temporada de octubre, que ya no es solo Arco, sino está Arco, Sinestesia, Odeón, estaba la otra, la Feria del Millón. Hay también como un evento de arte digital o audiovisual en el mismo espacio de la Feria del Millón, entonces uno ve que es como un mercado que está en expansión, ¿no? Y pues que creo que está teniendo resultados muy buenos para todas las nuevas iniciativas que están surgiendo. Pues creo que cómo se puede uno vincular con una galería, pues puede ser como público, para empezar. Si uno no va a las galerías y no sabe qué está pasando en el mundillo del arte, pues está bueno ir, porque por una parte uno aprende un montón viendo las cosas que la gente está produciendo. Hay cosas que uno a veces se le ocurren pero nunca hace, y luego las ves como, ¿sabes lo que yo estaba pensando desde otra área, o yo nunca haría eso? Y eso es interesante porque es enriquecedor. Por otra parte, pienso que podría ser laboralmente, era como lo que ya hablábamos, que creo que a pesar de que el mercado del arte está creciendo, está bueno como buscar maneras de introducirse como a este mercado, trabajando con las ferias, con las galerías, como buscando esas oportunidades que antes no existían porque no era tan rico como pues, la misma industria, digamos.
Lo otro podría ser como con una práctica o algo así. Siento que lo importante debería ser encontrar un trabajo dentro de un espacio de arte en lo que a uno le interesa. Y en esa medida uno debería tener relativamente claro qué le interesa o qué no le interesa para poder meterse por otro lado. Porque si no, pues se vuelve una cosa muy rápida. Eso puede tener como dos respuestas. Si eres un artista de la galería, que la galería representa, obviamente tienes total autonomía sobre qué investigación quieres hacer, qué es lo que estás buscando en este momento, cuál va a ser tu siguiente proyecto. En esa medida lo que la galería hace es como apoyar al artista en esa investigación. Entonces, no sé, quiero hacer una investigación sobre la pintura de carros, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos ayudarte gestionando cosas para que esa investigación pueda enriquecerse? Hay, por ejemplo, visitas al taller del artista para ver cómo ha avanzado todo ese proceso, y la galería en esa medida lo que hace es como plantear una fecha para la que debe estar lista la exposición y pues como hacer como el proceso de acompañamiento para que se dé dentro de esos tiempos, porque a veces eso no es tan fácil como exponer en un año. Ya, bueno, listo, en 6 meses tengo listo todo, sino que pues el proceso creativo es mucho más complejo, ¿no? A veces uno no sabe cómo va a resolver las cosas al final, o puede que desde el principio lo tenga muy claro y dijo, no, voy a hacer 20 pinturas y después no pueden ser 20 sino 12, o no pueden ser 20 sino 30. ¿Sí? En esa medida, pues la galería hace ese proceso de acompañamiento, pero el que va a hacer el artista es completamente autónomo. Otro caso es el de los espacios que están abiertos por convocatoria, donde nos mandan propuestas artistas que no están necesariamente ligados a la galería, y hay que hacer un proceso de selección de qué proyectos se van a exponer y qué proyectos no se van a exponer. En ese caso, digamos que sí hay una selección y hay como cosas que no se pueden exponer o que no le interesa a la galería exponer por el mismo como énfasis en arte contemporáneo que tiene. Por ejemplo, a veces nos llegan propuestas para el patio que no son de arte, sino que son como, por ejemplo, procesos más como antropológicos o de sociólogos que quieren hacer cosas ahí, entonces pues no es tan viable. O por ejemplo nos mandan propuestas para la sala de proyectos que son más de arte moderno que de arte contemporáneo, entonces pues hay como cierta selección que debe hacerse. Y pues de las propuestas que se seleccionen, igual hay como conversaciones con estos artistas para ver cuál sería la mejor forma de disponer las obras en el espacio, qué proceso de adecuación se debe hacer en el lugar. Hay veces que las propuestas son muy buenas y ya están todas completicas y no hay nada que cambiarle, está perfecto, pero hay otras veces en las que hay que empezar como un proceso de asesoría y conversación sobre dudas que hay. Eso está chévere, queremos hacer esto, pero por ejemplo nos llegó una propuesta de un artista que quería hacer como un performance con su pieza escultórica y llevarla hasta el patio. La pieza escultórica era mayor que el espacio que teníamos por las puertas para pasarlo, entonces el proyecto estaba muy bueno, pero había que solucionar técnicamente cómo hacer para que la obra pudiera llegar intacta al interior del espacio. Entonces son como cosas que hay que tratar con cada uno de los proyectos, pero pues que varían, y en este caso pues sí hay un proceso de selección. El proyecto en el que estás trabajando de tu obra, ¿en dónde lo piensas exponer y por qué? Digamos que aún no tengo muy claro en dónde. Me interesa igual hablar con Carlos, pues que es el lugar en el que trabajo, para que mire como las obras y me cuente qué opina y todo eso, pero nunca, digamos, a pesar de que desde que me gradué he seguido trabajando en otras cosas, nunca he aplicado, por ejemplo, a los espacios que tenemos abiertos por convocatoria en la galería, como la sala de proyectos o el patio,
porque siento que es un poco raro, como que puede haber como intereses encontrados. Yo no tengo ningún tipo de alcance dentro de los proyectos, digamos, la selección de esos proyectos que se hacen aquí, pero sí tengo como cierta incidencia dentro de los proyectos especiales que son los que se hacen afuera, que son los que invitamos a diferentes artistas a que nos digan qué harían en X lugar con X bolsa de trabajo. Entonces me parece un tema complejo que no tengo solucionado aún. Mi idea es pues, ser muy clara y decir como mira, he estado trabajando en esto, quiero mostrarte lo que opinas y también ver como las posibilidades de hacerlo en otro lugar por lo mismo, como que no sea una cosa de por un lado como claro, te está exponiendo ahí porque ella trabaja ahí, o como también por otra parte, como no les dijiste si es el espacio que tienes más cerca. Entonces pues lo que tengo pensado es como trabajar como hasta diciembre y terminar como es lo que estoy haciendo ahorita y mostrarlo y pues hablarlo con él y con otros galeristas también y espacios como independientes que creo que podría ser chévere como buscar, pero sí, esa es la idea. Sí, aunque eso a veces pasa, hay veces que no, Pues, sobre todo con el VIP o con las preinauguraciones tienden a ser para coleccionistas que no les gusta venir como al gentío que es una inauguración, como al evento social, pues fue, hola, ¿cómo están? No sé qué. De estas obras ayer vinieron varias personas, pero no sé si ya están vendidas porque yo estaba como en otro rollo, pero creo que hay algunas que ya deben tener dueño. ¿Y tú sabes cuánto valen? Sí. ¿Todos cuestan lo mismo o...? No he abierto el PDF. Porque pues el formato en todos es el mismo, ¿no? El trabajo obviamente no es el mismo en todas, pero... Y de eso yo tengo una pregunta, porque yo en mercados del arte... La parte financiera, la parte como... O sea, el arte es lo que se ve, pero lo que no se ve pasa en las oficinas. Sí. Entonces, en las oficinas, ¿quiénes están? Pues esas personas que te decía ahorita. Como está Carlos, que es el director, está Ariana y Alejandra, que es la coordinadora de producción y la coordinadora general, estoy yo atrás, y pues también está Julián, que tiene allí su escritorio del arte, que es el coordinador de inventarios, y entonces entre todos pues va a estar como esa parte de los contratos, de las vueltas del banco, de no sé, la contaduría, que hay como unos contadores que en la galería pues contratan para que hagan todos sus rollos. Liana, por ejemplo, le toca manejar todo el tema de exportaciones, las obras que se van, que vienen. Es un montón de cosas de atrás que uno dice. Pero es muy chévere. Muy chévere. Oye, y tenía otra pregunta. ¿Ustedes tienen acá coleccionistas fijos? Como que siempre antes de que esté la inauguración ustedes llaman. Sí. Como... Pues tenemos como una base de datos de coleccionistas. A todos siempre los invitamos a las muestras, pero dependiendo de la obra que uno tiene, pues sabe que tiene que llamar a X persona porque eso es lo que le gusta tener. Por ejemplo, hay coleccionistas que... Hay una coleccionista que es muy particular que solo compra obras de artistas mujeres. ¿En serio? Entonces, hay una obra de inauguración, no la llama, pues sí, claro. Pero sí es una obra de un artista hombre, uno igual la llama, pero no, digamos. Pero para que vea. Sí, no con la esperanza, pues realmente no. Y de lo que te pregunto ahorita de los precios, es que yo en la clase de mercados del arte pues nos han contado que las galerías no son como muy abiertas a eso de hablar de precios. Como que, no sé, eso dijeron. Digamos, yo sé, súper bobo, de pronto es algo estético, yo no sé, pero ¿por qué no están los precios a los lados? No, pero eso ya sería... No se usa. Sí, no se usa, pero... Lo hacen, pero eso no se usa. Aquí en esta galería particularmente no se ponen fichas técnicas, nunca. No sé particularmente por qué es, pero nunca se ha hecho. Pero hay otras galerías en las que sí está. Pero la ficha técnica no el precio. El precio no. Porque eso ya lo vuelve muy mercado. Creo que la idea detrás de muchas veces no figurar a través del precio es que prime lo que uno está viendo. ¿Sí? Muchas veces cuando el precio está junto a algo, tú dices, eso lo podría hacer yo,
sí, ¿sabes? Como, sobre todo con el arte contemporáneo, que no es como una cosa de destreza, Talento. como el aura del artista, Sí, pues con ajá. los dibujos hiperrealistas, no es que no, ya es una cosa distinta. Entonces creo que la interpretación de una obra o el acercamiento a eso se puede Como que lo truncado. sesga. Ah, Si tú ok. dices, eso, claro, eso vale 100 millones de pesos. No, pues 100 millones yo me compro una casa, no sé, ¿sabes? Como- Ok. entonces creo que puede ser por eso, particularmente aquí nunca se ha hecho y en ninguna galería. No, es que he la visto mayoría no los se hace. precios. Pero creo que casi por lo ninguna. menos aquí, si tú preguntas, te dicen. ¿Te el dicen? precio. Ah, ok. A cualquier persona. Ok. Sí. Pues igual ustedes acá manejan como una gama de personas como del mismo, va a sonar súper feo, pero como del mismo nivel. ¿Te Digamos que parece? ustedes acá no, pues veo yo, digamos, no es como lo que pasó en ese arte, Ujú. ahorita que hicieron una muestra, y lo que nos estaba contando Mariana, que llegó gente de todas partes, pues si viene el coleccionista y está ahí 200 millones, el man dice como, pero si viene la vieja de Ciudad Bolívar y dice como, marica, ¿qué es eso? Pues sí, yo creo que Pero eso no es tan cierto. Digamos que aquí hay una cosa que me gusta mucho y es cuando vienen, por ejemplo, estudiantes del SENA, de finanzas, de mercadeo, o vienen de allí de la Escuela de Artes y Letras, estudiantes de arte, de literatura. Como que siento que a pesar de que la galería no tiene un programa educativo, como si tiene, por ejemplo, en ese arte, el público que viene puede ser amplio. Digamos que lo usual es que vengan los estudiantes de arte, artistas y coleccionistas, porque son como los que se mueven por esas áreas. Pero sí hay otro público distinto que viene de vez en cuando, que siento que le imprime también como otra mirada a las cosas, ¿sabes? No solo es uno como contando, sino, o uno no contando, sino la gente viendo y ya, sino que ellos le dicen, oye, ven, pero explícame, ¿esto qué? ¿Cuál es la idea de esto? Y no es solo como desde una cosa académica de qué interesante la paleta de colores, sino como que va, eso está feo o eso está lindo, y entonces uno tiene que empezar a trabajar con hasta qué punto el lindo o el feo es la única cosa válida, ¿sí? Que es lo que a mí me pasa mucho con los proyectos que yo trabajo, que son los proyectos de afuera. Entonces, por ejemplo, ir a ponerle arte contemporáneo a un edificio que tiene oficinas hace que la convivencia con esas obras sea distinta, ¿sí? Es como, y dice la gente literal, ¿y por qué pusieron esas muñecas acá? Eso es tan feo, eso no es arte. Entonces uno tiene que empezar como a trabajar con población que no está ligada al arte, en qué es el arte contemporáneo, porque ya no importa si le gusta, sino lo importante es que esté viendo algo nuevo, algo distinto. ¿Qué quería decir el artista? ¿Qué entiende usted que no es lo mismo lo que es el artista? En esa medida, a mí me gusta mucho mi trabajo, porque es como, sí, no quedarse como solo como la gente, sino trabajar con gente normal, fuera del mismo círculo. Y en ese sentido, entonces, teniendo un rango como amplio del público, la galería jugaría como un doble papel, más o menos entre museo y galería, un poco. Yo no creo que llegue hasta allá. Digamos que sería, me parece a mí personalmente, que sería lindo como poder ampliar más el público. Por ejemplo, una cosa que nos pasa que es problemática en la zona es que mucha gente no sabe que es una galería, porque pues la casa no tiene nada hacia afuera que diga entra, es una galería de arte. Y a veces cuando hay público que es externo, que nunca ha venido, cree que le van a cobrar la entrada, como en un museo. Es como, no venga, o sea, solo entra y mire, puede venir, no hay ningún problema. Entonces algunas cosas que he hecho como con estudiantes de la Nacional, de la Javeriana, ha sido traerlos y que vengan con sus profesores y echarles el rollo que pueden venir siempre. Hay un centro de documentación allá abierto para que vengan y lean, que funciona un poco como una biblioteca, pero pues no es una biblioteca, es una galería, ¿sabes? Como que las cosas no están tan delimitadas, sin embargo, obviamente la idea de la galería es comercializar el arte y a eso se dedica.
¿Ya vamos a seguir con inglés? Sí, yo creo. Entonces, espera. Lo que vamos a hacer es en alianza con el Laboratorio Digital de la Biblioteca Nacional. Es un proyecto muy chévere para mí porque conseguimos que la Biblioteca Digital o la Biblioteca Nacional abriera para Kevin el archivo de audio que ellos tienen allá para que él pueda hacer 4 programas nuevos con la selección de música que está dentro de la Biblioteca Nacional. Y él va a hacer unos afiches y dibujos especialmente para esa exposición y vamos a tenerla un mes desde de noviembre a diciembre allá. Entonces estoy trabajando en este momento. Y lo de Zipaquirá, ¿cómo es? Ya desmontamos. Fue muy chévere, fue un proyecto ¿Cuándo tremendo. entonces? Hace como un mes y medio, no, como 2 meses ya. ¿Qué tal? Muy loco, como un trabajo grandote, pero muy emocionante, aprendí un montón. Nos divertimos mucho con Aldo, con todos los asistentes y el equipo de montaje, con Julián. Fue un proceso muy interesante ver con el público, como allá el público que va tiende a ser un público turista o un público religioso. Entonces, como el público que iba no esperaba encontrarse con una muestra de arte contemporáneo ahí, y eso fue muy interesante, como lo que la gente decía, cómo reaccionaba. El mismo equipo de trabajo nunca de allá, de la mina, nunca había tenido pues una exposición que durara un mes ahí, entonces fue un proceso largo, pero muy chévere, muy emocionante.